A veces uno se detiene a pensar, ¿y si hubiera nacido en otro país, con otras oportunidades, con otro idioma? Y no es que reniegues de tu historia, ¿no? Ni de tu familia, ni de tus raíces, pero hay algo dentro de ti que te dice que, no sé, que podrías estar viviendo una vida distinta. Y ese pensamiento a veces duele, porque pareciera que por más que le echas ganas, estás cargando con cosas que no te tocan, cosas que vienen de antes, de generaciones atrás, como si tuvieras que repetir lo mismo que ellos, lo mismo que tu familia, pensamientos, emociones, formas de ver la vida, tipo, no te salgas del molde, o mejor, quédate con lo seguro, eso no es para gente como nosotros. Y si tú creciste en Latinoamérica, lo más probable es que nadie te haya enseñado inglés como se debe. A lo mejor tuviste clases en la escuela, sí, pero te enseñaron a traducir, no a hablar, a pasar exámenes, no a defenderte en una conversación. Y no, no es tu culpa. No tiene que ver con que seas flojo o que no seas bueno para los idiomas. Tiene que ver con el sistema, con la forma en que nos enseñaron, con el miedo que muchas veces nos metieron y con el abandono que sentimos cuando nadie nos explica las cosas bien. Y tú tal vez ya lo intentaste. Tal vez empezaste un curso, una app, viste videos, pero te abrumaste, lo soltaste o simplemente la vida se te vino encima. Y aquí estás, otra vez, pensando en volver a intentarlo. Y no sabes si esta vez sí va a funcionar. Mira, yo no vengo a decirte que vas a para hablar inglés avanzado en 3 meses. Eso es mentira. Y tú lo sabes. Pero sí te puedo decir algo con toda certeza. Sí es posible tener tu primera conversación real en 90 días. Y eso ya cambia muchas cosas. No es una conversación perfecta, no es un inglés de película, pero es una conversación de supervivencia, una donde te das a entender, una donde sientes que por fin tienes voz. Y créeme, eso se siente como quitarse una piedra del alma. Yo sé lo que es empezar desde cero, no solo en el idioma, sino en la vida. Mi familia se fue a Canadá buscando un futuro mejor, y aunque aprendimos mucho allá, el proceso migratorio no salió como esperábamos. Tuvimos que regresar a México, pero no a una gran ciudad llena de oportunidades. Regresamos a Aguascalientes, un estado tan pequeño que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Y ahí, en una vecindad, sin muchos recursos, con muchas dudas, tuve que rehacer mi vida, desde abajo. Y es curioso porque fue ahí donde parecía que no había mucho por hacer, que me encontré a mí mismo. Me di cuenta de que enseñar inglés no era solo una forma de ganarme la vida, era mi manera de ayudar a otros a tener oportunidades que yo no tuve cuando más las necesitaba. Y por eso estudié psicología educativa, porque no basta con saber inglés, hay que saber enseñarlo y sobre todo hay que entender cómo aprende la mente de alguien que carga con miedo, frustración y sueños que se han aplazado demasiadas veces. A veces me preguntan, pero tú aprendiste inglés porque viviste en Canadá, ¿no? Y sí, pero no es tan simple. Cuando llegué allá no hablaba nada, y como no entendía casi nada, me sacaban del salón todos los días para darme clases aparte, clases de ESL, inglés como segunda lengua. Mi maestra se llamaba Mrs. Habib, era de la India, y tenía un acento fuerte, muy marcado, pero su pronunciación era perfecta, y eso me marcó. Me di cuenta de algo que mucha gente todavía no entiende. Un acento no te impide comunicarte. Lo que te impide comunicarte es no saber pronunciar. Desde entonces entendí que uno no necesita sonar como nativo para hablar bien inglés. Lo que necesitas es hacerte entender, sonar claro y sobre todo tener el valor de hablar. Y eso cambió todo para mí. Con el tiempo, entendí que no todos tienen que pasar por lo mismo que yo, que no necesitas vivir en Canadá ni tener una maestra con acento extranjero para aprender a comunicarte en inglés. Lo que sí necesitas es que alguien te diga la verdad, porque allá afuera hay demasiados cursos que prometen lo imposible. Habla inglés avanzado en 30 días, domina el idioma mientras duermes. Y claro, suena tentador, pero no es real. Y tú lo sabes. Por eso, yo decidí hacer algo distinto.
Después de formarme como psicólogo educativo y de trabajar con miles de alumnos, desarrollé una forma de enseñar inglés que respeta el proceso humano, una forma que no te trata como máquina ni te exige memorizar sin sentido, una forma que entiende que aprender un idioma no es solo aprender palabras, es también transformar tu historia. Y mira, yo no te hablo desde una historia perfecta. Mis papás hicieron todo lo posible por darnos una vida mejor. Nos fuimos a Canadá buscando eso, una oportunidad, un nuevo comienzo. Pero el proceso migratorio no salió como esperaban. Y después de varios años tuvimos que regresar. Y no regresamos a una gran ciudad llena de oportunidades. Regresamos a Aguascalientes, un estado pequeñito que muchos ni siquiera ubican en el mapa. Y dentro de Aguascalientes comencé a vivir yo solo en una vecindad después de que mi familia se separó. Sí, una vecindad literal, de esas donde todo se escucha a través de las paredes y donde el futuro parece más estrecho que los pasillos. Pero ¿sabes qué? Ahí fue donde entendí que uno no necesita estar rodeado de abundancia para empezar a construir algo valioso, porque a veces lo más poderoso que puedes tener es una decisión clara. Entonces, un día me hice esa pregunta que muchos evitamos. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? Porque sí, no tenía mucho, pero tenía algo que no todos tienen, hambre de crecer y cero intención de rendirme. Y ahí fue donde tomé una decisión. No solo quería aprender inglés, quería entender cómo se aprende. Así que decidí formarme como psicólogo educativo. Porque sí, hablar inglés es una cosa, pero enseñar de verdad, enseñar para transformar vidas, eso es otra historia completamente diferente. Y mientras más estudiaba, más claro lo tenía. La mayoría de los cursos no fallan por el contenido, fallan porque no entienden cómo funciona la mente de quien aprende. Y si tú has sentido que lo has intentado todo, que ya tomaste cursos, viste videos, le diste play a 1000 aplicaciones y nada te funciona, créeme, no es tu culpa. Lo que pasa es que la mayoría de los cursos de inglés siguen un sistema que enseña como si todos aprendiéramos igual. Y no todos aprendemos igual. No todos tenemos las mismas necesidades, ni las mismas urgencias. Y ahí fue donde nació lo que hoy se ha convertido en mi método. Un enfoque que no parte del idioma, sino de quién lo va a aprender, de lo que realmente necesita esa persona. No es magia, no es prometerte que vas a hablar como nativo en 3 meses. Es hablarte con verdad y diseñar un camino que sí te lleve lejos, pero paso a paso, con propósito y adaptado a ti. Ahora, imagínate esto. Pasan unas semanas desde que empiezas y un día, sin darte cuenta, estás pidiendo un café, pero en inglés. No perfecto, no fluido, pero con seguridad. Y ese momento, que para muchos parece pequeño, para ti se siente como un triunfo. Porque no es solo un café, es una prueba de que sí puedes. Y eso pasa en los primeros 90 días. No es un curso donde estás repitiendo frases que no entiendes. Es un proceso donde empiezas a hablar desde el principio y desde el principio te sientes capaz, porque a veces no necesitas que te expliquen más gramática. Lo que necesitas es romper el hielo y comprobarte a ti mismo que tu cerebro sí puede aprender otro idioma, aunque tengas 30, 40, 50 años o más. Ahora, imagínate esto. Pasan unas semanas desde que empiezas y un día, sin darte cuenta, estás pidiendo un café, pero en inglés. No perfecto, no fluido, pero con seguridad. Y ese momento, que para muchos parece pequeño, para ti se siente como un triunfo. Porque no es solo un café, es una prueba de que sí puedes. Y eso pasa en los primeros 90 días. No es un curso donde estás repitiendo frases que no entiendes. Es un proceso donde empiezas a hablar desde el principio y desde el principio te sientes capaz, porque a veces no necesitas que te expliquen más gramática. Lo que necesitas es romper el hielo y comprobarte a ti mismo que tu cerebro sí puede aprender otro idioma, aunque tengas 30, 40, 50 años o más. Y sí, claro que después viene más vocabulario, mejor comprensión, construcciones más complejas y hasta expresarte con matices.
Pero no se trata solo de llegar a un nivel avanzado. Se trata de quién te estás convirtiendo mientras llegas ahí. Porque en 12 meses sí puedes lograrlo. Sí puedes tener conversaciones fluidas, explicar ideas, defender tu punto de vista y sentir que el inglés ya no es un límite en tu vida. Pero más importante es que ya no eres la misma persona que empezó, porque el que habla inglés no es el mismo que antes lo evitaba. Tu identidad cambia, tu seguridad cambia, y eso se nota en cómo hablas, en cómo caminas y en cómo te miras al espejo. Y si tú vienes de una familia como la mía, una donde nadie hablaba inglés, donde el idioma era sinónimo de miedo, de burla o simplemente de eso no es para nosotros, entonces aprender inglés es mucho más que aprender inglés. Es romper un ciclo, es mirar hacia atrás y decir, gracias por lo que me dieron, pero yo voy a construir algo diferente, no solo por ti, sino por los que vienen detrás y también por los que te están viendo ahora, porque cuando alguien rompe un patrón, abre un camino para los demás. Y tú podrías ser esa persona en tu familia. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener las respuestas, solo necesitas tomar la decisión de no repetir lo mismo, porque incluso una decisión pequeña como aprender inglés puede ser el primer paso de algo mucho más grande. Y mira, yo no te estoy diciendo que todo se va a arreglar con solo aprender inglés. No, pero sí te puedo decir algo con certeza. Cuando dominas un idioma que antes te daba miedo, algo se acomoda adentro. Algo se fortalece, como si tu mente dijera, si pude con esto, también puedo con lo demás. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No es solo que hables inglés, es que empiezas a hablar contigo, con una versión de ti que llevaba tiempo queriendo salir. Y eso sí puede cambiar tu historia, no por magia, sino porque decidiste dejar de huir y empezaste a construir.